Un saludo cordial para todos ustedes en Cristo Jesús vivo y resucitado. Soy Miguel Ángel Cortés. Les damos la bienvenida a este nuevo video en el que continuamos adelante en otra etapa en el conocimiento de la palabra de Dios, de los libros de la Sagrada Escritura. Y para este video queremos presentarles las cartas de San Pablo, o también llamadas cartas paulinas. Ustedes reconocerán el mismo esquema que hemos decidido mantener para los videos que son generales para enseñar un poco el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces tenemos el mismo esquema en nuestro tablero y queremos mantenerlo para que nosotros podamos, como lo hemos insistido, tener ese horizonte de lo que significa la revelación bíblica. Rápidamente tenemos aquí el esquema. Tenemos aquí el Pentateuco, el primer bloque de los libros en el Antiguo Testamento. Tenemos los libros históricos, proféticos y los libros sapienciales o poéticos. Vimos todo ese recorrido del pueblo de Israel y pues vimos este relato que hay en el Antiguo Testamento desde el Génesis o la creación, luego Génesis 12 especialmente, la llamada de Abraham, el pueblo de Israel y toda la historia del pueblo de Israel. Ubicamos aquí el año 0, el nacimiento de Cristo, y en el año 30 ubicamos el misterio pascual. Decíamos que este diagrama que quisimos hacer acá, esta especie de lente, nos presenta como esa luz a través de la cual los apóstoles reinterpretaron toda la vida, todo el misterio de Cristo, y reinterpretan ellos también todo el Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, cómo en el relato, cuando el resucitado camina o se hace el que se encuentra con los discípulos que van hacia Emaús. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué vienen andando por el camino tan llenos de tristeza? Y entonces ellos le hablan, pues veníamos hablando de Jesús, el Nazareno, alguien que esperábamos que fuera el liberador de Israel, etc. Y allí Jesús dice el texto que se puso a explicarles todo lo referente a él en las Escrituras, comenzando por Moisés y los profetas. Es decir, allí Jesús les muestra cómo él, el resucitado, pues a la luz del misterio de Cristo resucitado se interpreta todo el Antiguo Testamento. Entonces tenemos aquí este gran lente, es el lente del misterio pascual, y a través de ese lente, aquí tenemos el año 70, a través de ese lente es por donde los apóstoles, y en ese inicio de la predicación, los apóstoles y todos ellos van a revisar todo el misterio de Cristo y todo el Antiguo Testamento. Entonces, este misterio pascual marca esa gran diferencia en la elaboración de los escritos del Nuevo Testamento. Es a través de este misterio pascual como los apóstoles y los evangelistas van a revisar el acontecimiento Cristo y van a revisar todo el misterio público del Señor, y a través de ese lente entonces van a poner por escrito toda esa buena noticia del Evangelio de nuestro Señor. Tenemos aquí entonces que habíamos dicho en el video anterior que hacia el año 70 se inicia la escritura de los evangelios. Bien, algunas cartas de San Pablo se escribieron antes del año 70. Algunas cartas fueron escritas antes que los evangelios. A veces eso nos cuesta como pensarlo o creerlo, pero pues la ciencia bíblica ha demostrado esto. Y entonces las cartas de San Pablo, aquí ponemos un énfasis, son cartas de San Pablo a. Entonces San Pablo escribe a comunidades concretas. Veremos en el siguiente video el tema de las cartas o las epístolas católicas, que son cartas de.
la carta de Santiago, carta de San Juan, y son escritas al universo de los fieles. Las cartas de San Pablo son escritas a una comunidad concreta. Entonces tenemos que Pablo escribe estas cartas a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los fieles que están en la ciudad de Colosas, la primera y segunda carta a los tesalonicenses, la primera y segunda carta a Timoteo, su carta a Tito y la carta a Filemón. Son las cartas de San Pablo. Entonces, pues ya hemos reconocido muy seguramente que estos son gentilicios. Entonces, si miramos nosotros el inicio de cada una de estas cartas, pues hasta las de tesalonicenses, vamos a ver que San Pablo escribe en su saludo, en estas cartas, les escribo a los fieles o a los santificados que están en Roma, a ustedes los que están en Corinto, a los que habitan en Galacia, etc. Y entonces son los gentilicios, y entonces San Pablo escribe a una comunidad concreta. Y pues escribe estas cartas, primera y segunda, a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. En lo que se llama el Corpus Paulino, o ese cuerpo de las cartas de San Pablo, aparece en el último lugar la carta a los hebreos. Durante mucho tiempo se consideró que esta carta también era de San Pablo, pero la ciencia bíblica determinó que esta carta no la pudo haber escrito San Pablo. Sin embargo, la dejaron en último lugar del cuerpo paulino, pero definitivamente no es una carta escrita por él. En la liturgia, cuando nosotros escuchamos la proclamación de estas cartas, pues siempre vamos a escuchar lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No sucede así con la lectura de la carta a los hebreos, en donde simplemente escuchamos en la proclamación lectura de la carta a los hebreos. Bien, otro elemento que podemos decir nosotros en torno a las cartas de San Pablo es que algunas, pues leyendo las cartas detenidamente, descubrimos que pues él ha escrito esa carta. En otras cartas, pues al leerlas, descubrimos que ha sido como un secretario o alguien que ha escrito la carta y él la firma, como digamos autorizando todo su contenido o como validando ese mensaje que hay en esa carta. Otro elemento con el que podemos nosotros leer estas cartas es el siguiente. En las cartas de San Pablo encontramos bellísima y valiosísima información en torno a la situación de las comunidades. Entonces, si nosotros miramos, cada carta tiene como un tema especial. ¿Por qué? Porque cada carta de Pablo es como una respuesta, un mensaje o una exhortación. Y son elementos muy propios. Una respuesta muy propia, muy concreta, o un mensaje muy propio o muy concreto, o una exhortación muy concreta, dependiendo a estas comunidades. A Tito, a Filemón, a Timoteo, les escribe con otras preocupaciones, les da algunas exhortaciones, les brinda un mensaje. Y entonces podemos también intuir, de acuerdo a las cartas de Pablo, cuál era la situación que estaba viviendo cada una de estas comunidades. Es algo así como que a Pablo le dicen, Pablo, mira que en Roma está pasando esto, y entonces él se sienta y escribe en torno a lo que él se entera de las comunidades. Entonces San Pablo escribe en esta perspectiva y escribe de una manera muy concreta a una comunidad muy concreta. En las cartas de San Pablo pues nos han manifestado que la carta a los romanos es la carta más densa que tiene San Pablo en toda su teología, etcétera, etcétera. Y bueno, las otras cartas, por ejemplo, la carta a los Gálatas es llamada también el Evangelio de la Libertad. Es una bellísima carta en donde nos habla de todo lo que es el espíritu de Cristo, el espíritu del cristiano también. Y la carta 1 y 2 a los Corintios, allá con ese gran tema de los carismas en la comunidad, el carisma del amor. Y bueno, las otras cartas en donde nos presenta elementos
que nos van a alimentar de una manera muy fuerte también para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Les invitamos, como ya les habíamos dicho, a que de manera central podamos nosotros comenzar por la lectura de los evangelios. Y hemos indicado también que es en este orden en que invitamos a leer los evangelios. Primero el evangelio de Marcos, luego el de Lucas, posteriormente el de San Mateo y luego el evangelio de San Juan. Si ya hemos hecho este ejercicio, entonces podemos nosotros adentrarnos en estas cartas de San Pablo para continuar adelante alimentando nuestro camino espiritual, nuestra vida de fe, nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también progresando pues en este seguimiento que el Señor nos ha hecho y que siempre nos hace por amor. Muy bien, con estas indicaciones pues nos despedimos de ustedes, les agradecemos que nos permitan estar con ustedes a través de este medio y les invitamos como siempre a suscribirse, a compartir este canal y que cualquier inquietud, pregunta que nos quieran hacer o comentario lo pueden hacer en el email que está registrado en las notas para este video. Muy bien, entonces con esto pues desearles a ustedes lo mejor. Muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga. Chao.